Después de 13 años de operaciones, el sistema de transporte masivo Mío de Cali sigue un camino complejo y controvertido. Algunos analistas consideran que el Mío no es viable. Los usuarios se quejan de las frecuencias, inseguridad y el servicio. Esta emisión de A Fondo abordamos el Mío y su futuro. A Fondo presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Realización Dayana Arango y dirección general Oscar López Noguera. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Leo, muy bien, y pues importantes temas vamos a tratar hoy sobre el mío, ¿no? El sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, un sueño de hace 50 años, hoy en día una real pesadilla. Estos son nuestros invitados a este programa A Fondo. Esta noche, A Fondo, Enrique Wolf, gerente del operador HIT Masivo. El abogado y concejal de Cali, Juan Martín Bravo, y el también abogado y concejal de la capital vallecaucana, Carlos Andrés Arias. Junto a ellos, 30 caleños hablarán esta noche sobre el servicio del Mío. Y los caleños nos van a contar cómo está la movilidad en la ciudad de Cali, la historia, el desarrollo de toda esa historia del sistema de transporte masivo con Dayana Arango. El sistema integrado masivo Mío llegó a la ciudad caleña el 15 de noviembre del 2008, en una ruta promocional de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Pero la inauguración se realizó cuando el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, llegó a bordo de un bus articulado a la estación San Bosco en el centro de Cali. La cita fue el 1 de marzo del 2009 en el centro de la ciudad, donde se dio apertura a la fase número 1 del sistema con recaudo, ya que durante los 45 días de la fase promocional, los caleños hicieron uso del servicio de forma gratuita. La operación arrancó con una ruta troncal, la T14, que recorría desde la estación 7 de agosto a la estación Universidades y 5 rutas alimentadoras. Hoy, después de más de 10 años, el Mío cuenta con 92 rutas y 1.949 paradas de autobús. Además, si los caleños en el 2009 pagaban 1.500, ahora pagan 2.800. Después del paro nacional y las afectaciones que tuvo el transporte masivo, se continúa con la reestructuración para así buscar movilizar al mayor número de personas. Y decíamos que el sistema comenzó hace 50 años porque el sueño de hacer un sistema de transporte masivo en Cali comenzó en el año 79, cuando se creó la promotora de transporte masivo. Después, gobiernos sucesivos en la ciudad de Cali hicieron intentos hasta que se concretó, pero comenzamos mal, comenzamos por la troncal, que no debió empezar el sistema de transporte masivo, porque la única troncal más importante para el sistema era la del oriente de Cali, la que apenas se está terminando, que es la de Simón Bolívar. Están con nuestros invitados, don Jair Lenis. Bueno, y comenzamos saludando precisamente, que ya los habíamos tenido acá a través de la presentación de los concejales. Concejal Arias, la situación en este momento, y porque ustedes han venido estudiando en el Consejo, soltando plata, digámoslo popularmente, para el Mío, que dice que eso es un barril sin fondo. En ese momento, ¿cuál es la situación del Mío? Bueno, muy buenas noches para todos, cordial saludo. Pues realmente la situación del Mío es calamitosa, es una situación muy compleja, en la medida en que hoy ese subsidio, ese apoyo que se le brinda al sistema se está teniendo que designar aproximadamente entre el 20 y el 25% de los recursos de libre destinación o de libre inversión del municipio, y efectivamente pues ha ido evitando que se puedan generar inversiones en otros rubros importantes, pues como el mantenimiento de escenarios deportivos, mejoramiento de instituciones educativas, y eso indudablemente pues va generando, a pesar de todos los esfuerzos que han venido haciendo todos los gobiernos municipales, pues indudablemente sigue continuando generando una frustración muy grande en los usuarios, porque no hay una adecuada prestación del servicio, porque hay inseguridad, porque las estaciones no están en debida forma, porque los buses no pasan, porque el transporte informal ha seguido depredando, porque no hay una integración con otros sistemas. Es decir, el masivo fue mal estructurado, mal implementado, y por supuesto
ha sido mal manejado durante muchísimos años y hoy esto es lo que nos tiene en Ley 550, con tribunales de arbitramiento en camino, con condenas, con laudos arbitrales adversos. Es decir, hoy es una situación muy compleja que indudablemente, por ser una política pública, una estrategia de Estado, pues el distrito no puede sacarle el cuerpo a esta situación. Veamos, como decía sí. Leo en su presentación, que comenzó el mío, debe haber arrancado por el oriente de la ciudad, y le agrego algo, Leo, lo que usted comentaba ahora. Dentro de los estudios también se llegó a pensar en un metro para la ciudad de Cali, ¿no? Hace Claro. muchos años. En la época de Ricardo Cobo. Pero vamos a Brasil, vamos a saludar al gerente del Grupo HIT, Enrique Wolf, que de pronto tiene un panorama, a él sí, más complicado de lo que está pasando con el sistema de transporte. Don Enrique, ¿cuál es el panorama de los operadores del sistema aquí en la ciudad de Cali, del transporte masivo, del mío? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Digamos que el panorama del sistema desde que arrancó pues, ha sido bastante negro, bastante malo. En el caso de los operadores, pues nosotros hemos tenido que sostener eso que el concejal menciona, ese déficit operativo del sistema desde el día 1 y hasta la fecha, porque pues, a partir del año 2018, septiembre, el municipio empezó a dar el subsidio que pues, debió haber dado desde el día 1 del contrato, porque así estaba estipulado, o por lo menos haber fijado unas condiciones de sostenibilidad de la tarifa distintas a las que fijó desde el principio. Pero bueno, lo importante es que en el año 2018 pues, se dieron dos cosas. Por un lado, el Tribunal Arbitral de HIT, que le ordenó al municipio pagar la tarifa técnica, es decir, lo que realmente costaba movilizar un pasajero, y adicionalmente pues, se firmaron con todos los concesionarios los otros CIEs en los cuales esa tarifa técnica pues, debía provenir, si no alcanzaba de la tarifa, del Fondo de Estabilización Tarifaria FESDE que se creó en su momento. Eso ocurrió en el año 2018, año 2019 y hasta el año 2020. Eso operó relativamente bien, el sistema empezó a mejorar, empezó a subir el número de pasajeros, empezó a subir el número de buses en operación. Les doy un dato, al febrero del 2020 el sistema ya movilizaba 450.000 pasajeros diarios y con 750 buses en operación. Y eso pues, simplemente a partir de marzo empezó pues, del 2020 la pandemia, y con la nueva administración, ya la administración de Jorge Iván Ospina, pues el tema empezó ya a no cumplir el pago del Fondo de Estabilización. Como lo dije, los operadores desde que arrancó el sistema sostuvieron el sistema, y solo desde el año 2018 empezó el municipio a sostener, digamos, esta operación. Eso, digamos, como para iniciar, pero claramente ha sido un tema bastante complejo para los operadores que desde el día 1 han tenido que soportar todos esos, digamos, problemas que mencionaba el concejal Arias, de errores en la implementación, errores en el diseño, pero pues al final quienes han soportado ese déficit mayoritariamente ha sido los operadores, que posteriormente pues el municipio entró a ser partícipe también de ese déficit, y claramente pues lo que ha pasado es que en el último año y medio el municipio dejó de pagar ese déficit, y claramente tiene el sistema al borde del colapso. ¿Está al borde del colapso, concejal Bravo? Sí, está al borde del colapso, y para que hablemos en cifras, se supone que este sistema debía movilizar 960.000 pasajeros y escasamente en su mejor momento llegó a movilizar 450.000. De hecho, hay un día que marca que movilizó 510.000 personas. Hoy escasamente está moviendo 210.000 personas, pero remontémonos en el tiempo pasado. Muy bien él lo dice, que hasta el 2020 operó de una forma, venía recuperándose. Pero en el 2020 llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, de 450.000 pasajeros nos bajamos a cerca de 170.000 pasajeros. O sea que si el mío financieramente no era viable con 450.000 pasajeros, imagínense qué tan viable era ser con 170.000 en el marco de la pandemia. Pero después del marco de la pandemia pasa algo particular en Colombia, y fue el estallido social. En el estallido social el mío dejó de funcionar más de 23 días.
y donde tenían un promedio para esos días de 8.000 pasajeros escasamente movilizados. O sea, imagine que usted tiene que mover 960.000 pasajeros y había días que movilizaba solamente 8.000 pasajeros. Dejó de funcionar, no, fue desbaratado. Y ahí vengo, le sumo algo adicional. Por supuesto, algo que pasó fue que el 90% de la infraestructura del mío, de las 56 estaciones y 4 terminales que teníamos en ese entonces, pues fueron dañadas y afectadas. Los buses, ¿no? Y más, Que el también 90%. quemaron. Eso es algo más de infraestructura, pero súmele más de 400 buses que dañaron. Entonces, evidentemente, venimos teniendo una inclemencia de que perdemos pasajeros, de que hemos venido fallando en el sistema, de que por supuesto hubo una afectación a todo el tema de la infraestructura y los buses del mío, y esto ha llevado a un mal servicio que se refleja en tiempo de espera promedio de un bus, 33 minutos aproximadamente. Un mal servicio que venimos escasamente hoy con 270.000 pasajeros movilizados, cuando deberíamos de mover cerca de 960.000 pasajeros. Entonces, evidentemente, esto ha llevado a que el sistema hoy no sea recuperado. El único sistema de transporte público en Colombia que hoy no está llegando al 75% de operación después de la pandemia y del paro, evidentemente del mío, y por eso hoy tenemos una inclemencia. Pero hay que decirlo, este fondo de estabilización le ha girado más de 680.000 millones de pesos. Mi concejal Carlos Arias decía algo, claro, hemos dejado de invertir recursos que deberían de ser para los ciudadanos, para las obras de salud, para las obras educativas, deportivas y demás. Son 680 millones de pesos que le han girado por el FESDE y que por supuesto esto se hace a los operadores. ¿Para qué? Para cubrir esa tarifa técnica. Hoy la tarifa técnica está aproximadamente en 5.500 pesos. Eso es lo que cuesta efectivamente mover un pasajero y el pasajero pues paga 2.700 pesos. Ese valor diferenciario es el que hoy cobra el municipio y que por supuesto hoy el municipio con las inclemencias que ha tenido financieramente pues se ha atrasado con las deudas y esto ha ponido en jaque todo el sistema. Evidentemente tenemos cerca de 700 buses operando cuando deberíamos de estar operando cerca de 1.200 buses. Hoy uno de los 5 operadores, siempre hablamos de 4 operadores que son los que entran ya al sistema de operación de los buses, pero hay un quinto que Oye, nunca 3 se habla. operadores nomás. Sí, ya iba para allá. Hay uno que se ha liquidado, se ha declarado en liquidación, que es en este caso Unimetro, pero hay uno que siempre queda callado y es la UTRI. La UTRI también es un operador del mío. Lo que pasa es que este ya es el que se encarga del sistema de recaudo. Por los 4 que funcionaban ya hay uno liquidado. Entonces, entramos en un sistema muy complejo que esperamos que sea resuelto. Yo invito y hago esta reflexión. Lamentablemente, la mala planificación del sistema masivo ya se dio. Hoy no podemos seguir llorando sobre la leche derramada y ya necesitamos acciones y propuestas contundentes para avanzar. Concejales, el Consejo de Cali tiene gran responsabilidad dentro del tema. Porque el Consejo le afloja y le afloja y le afloja plata. Es tanto así que ahora le dio 1.600.000 millones de pesos al sistema de transporte masivo dentro de los próximos 20 años, concejal Carlos Andrés Arias. Bueno, lo primero que hay que decir es que en principio todos los gobiernos han ayudado a la sostenibilidad del sistema, entendiendo que es una política pública, pero hasta el plan de desarrollo de Duque, el sistema como estuvo estructurado es que era autofinanciable, es decir, con los recursos que entraban de la operación, y así quedó en el contrato de concesión, que es una de las cosas que hay que modificar, porque hoy los operadores solamente reciben el 70%, de cada 100 pesos que entran reciben 70. Y hay un operador, como lo mencionaba el concejal Juan Martín, que es la UTRID, ellos de esos 100 pesos reciben 13.4 pesos. Y ellos tienen la obligación de sostener las estaciones. ¿Y la administración del sistema cuánto recibe? Claro. ¿Cuánto? 7% es la administración de Metro Cali. Lo otro se va para los operadores, sí, que es absolutamente insuficiente. Entonces, retomo. Hasta el gobierno de Duque, todo el sistema era autofinanciable. A partir de ahí se establecen unas herramientas para que entre a concurrir el distrito, el municipio de Santiago de Cali, en la sostenibilidad del sistema, y por eso se crea el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, el FESDE, que lo mencionaba el presidente Wolf. Yo fui el ponente del FESDE. Y a todas las otras herramientas que permitió ese plan de desarrollo, como estacionamiento en vía pública, explotación económica de las estaciones, bueno, una cantidad de herramientas para poder la tasa por congestión. Todo eso se le brindó y se le ha brindado, porque si ustedes se fijan en el gobierno de Guerrero, se le giraron muchísimos recursos, sí, al sistema, pero ahora lo que había era un plan de desarrollo que nos daba las herramientas. Posteriormente, como la situación de los sistemas de transporte masivo en todo Colombia es similar, es decir, hay una crisis generalizada,
ese modelo de transporte ha colapsado en todo el país. Sí. Ahora lo que se está esperando es que en plan de desarrollo, que ya está próximo, ya pasó de las comisiones, la posibilidad de ayudar más a los sistemas desde el gobierno nacional, que no debieron de haber dejado sola a las entidades territoriales. Se habló que en la edición presupuestal de la Nación se iba a incorporar cerca de 3 billones a los sistemas de transporte masivo. De transporte masivo. Entonces, Sí. con eso lo que hay que hacer es... Predial puedan cobrar Claro. y sacar un recurso nuevo para el mío. Y con eso lo Por que hay que impuesto hacer, predial. con eso lo que hay que hacer es pagarle la deuda que hoy se le tiene a los operadores, que a los operadores se les debe el FESDE. Se les debe el FESDE y de ahí es que hay que exacto, pagarles. lo que decía el presidente Claro, de por supuesto. Egipto. Es así. ¿A cuánto asciende la deuda, doctor Wolf, de lo que debe en este momento el municipio a los operadores, entre ellos a JIT? De 220 Sí, desde el año pasado, desde agosto, no nos han pagado el FESDE, son 80.000 millones entre todos los concesionarios, entre los tres que quedamos vivos, 80.000 millones correspondiente a casi 8 meses de operación, 8 meses de operación donde no recibimos, solamente de este año nos pagaron enero y febrero, pero el año pasado nos deben desde agosto a diciembre y este año desde febrero hasta la fecha. Así es difícil operar un sistema, ¿no? Sí, es que básicamente el FESDE, por las condiciones actuales del sistema, cubre casi el 65% o el 60% de los costos de operación, del combustible, de los conductores, del mantenimiento de los vehículos. Sin eso, pues es imposible. El sistema, en el mundo entero, los sistemas son subsidiados. En el mundo entero, el usuario paga solamente el 50, el 40% del costo real de la operación a través del pasaje. El resto se pone a través de los impuestos y a través de ya sea presupuestos municipales o presupuestos nacionales. Aquí básicamente eso fue lo que se hizo con el FESDE y el FESDE pues funcionó relativamente bien. El sistema empezó a mejorar en el año 2019, subió el número de pasajeros, subió el número de buses en operación, iba bien, obviamente llegó la pandemia, pero la única ciudad, como decía el concejal Bravo, la única ciudad que no ha recuperado la demanda previa a la pandemia, o por lo menos el 80% de la demanda previa a la pandemia, es Cali. Cali sigue con el 50% de la demanda que teníamos en el año 2019 solamente, y obviamente, y eso se ha dado por muchas cosas, el estallido social, la destrucción de las estaciones, y básicamente, no hay que negarlo, el desinterés absoluto de la administración Ospina por el sistema, el desinterés absoluto por brindarle seguridad a los usuarios. Hoy, subirse al mío es un peligro para cualquier persona porque no está custodiado, custodiado con la policía, porque no se ha firmado un acuerdo, algo tan sencillo que uno creería que debería ser sencillo, que es un acuerdo con la policía, no se ha logrado firmar. Hay 10.000 excusas y 10.000 cosas que pone la administración municipal para no hacerlo y a la fecha pues sigue sin hacerlo. Entonces pues ya subirse al mío se volvió un peligro, eso también afecta la demanda de usuarios, eso también sube el diferencial tarifario y el déficit que tiene el sistema. Como decía el concejal Bravo, solo 1.890 de los 2.700 que paga el usuario pasan a la operación, cuando debería ser el 100%. Hay 810 pesos que se van para otro lado. ¿Qué es lo que pasa con el FESDE? Pues que realmente lo que tiene que hacer el FESDE es devolverle esos 810 pesos a la operación. Entonces, esos 810 pesos con el número de usuarios anteriores eran 100.000 millones de pesos al año. Actualmente son alrededor de 80.000 millones de pesos con la demanda actual. Entonces son 80.000 millones que se tienen que devolver al sistema, porque primero se le quita de la tarifa y después se le devuelve a través del FESDE. Y yo entiendo que la cifra le puede parecer muy alta a los concejales de lo que se le ha dado al FESDE, pero pues recordemos que son solamente subsidios de 2 o 3 años los que se ha dado la alcaldía. Los operadores han puesto este diferencial desde el día 1, desde el año 2009 que arrancó el sistema hasta el año 2019 pusieron ese diferencial y claramente pues ya no podemos más y obviamente estamos al borde del colapso. Claro, permítame, ya vamos a ir con los televidentes que están en las calles de Cali para dar su opinión sobre este tema del sistema de transporte masivo. En unos segunditos vamos con el concejal Juan Martín, que tiene una propuesta sobre esta situación que se presenta a las cifras del FESDE. ¿Qué dicen los caleños a propósito de toda esta situación del sistema de transporte masivo? ¿Cómo lo están viendo? Hace 8 meses salimos a las calles a preguntarle a 50 caleños qué pensaban acerca del mío. La calificación de 1 a 5.
El resultado fue 2,37. Veamos si este año la percepción sigue siendo igual o cambió. Pues para mí tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Qué cosas malas tiene? Las rutas son demoradísimas. Yo he esperado hasta 1 hora en las estaciones. Y cambian las rutas y no le avisan a los usuarios. Esta ruta, por lo menos nosotros siempre por necesidad la tenemos que agarrar para subir a los cerros. Se demora a veces 20 minutos, 40 minutos y uno cuando pasan sin ruta. El alimentador que cogemos a veces se demora mucho. Si no está varada, se demora. Entonces le toca a uno pagar doble transporte, coger moto, coger taxi. Ya he sido robado en varias oportunidades en las estaciones del mío. Aún cuando estaba en muletas me robaron, me atracaron, me quitaron la billetera, los papeles. Más que todo los robos, la inseguridad, que uno anda con el miedo, que más a qué hora le quiten lo del pasaje, porque uno anda con el pasaje solamente. Eso y en la espera, pues a ratos toca esperar demasiado. Yo creo que estamos incompletos de seguridad, estamos muy mal de seguridad, pasan muchas cosas raras en las estaciones y falta mucho más seguridad. La verdad lo utilizo poco, pero pues mi hija y mi esposo sí se quejan bastante del acúmulo de gente en horas pico. Por seguridad, pues esta zona no es tan insegura, pero sí veo que hay muchas zonas en las que roban bastante. La verdad, deberán de poner más seguridad en los míos. Uno como mujer corre mucho peligro, la verdad. Ay, María, dice el propio gerente del Grupo HIT, es un riesgo subirse al mío y los usuarios dicen también lo mismo. Concejal Bravo, ¿tienes una propuesta? Miren, algo que es fundamental. Lo primero es que el encargado de las estaciones y brindar esta seguridad en el mío es la UTRI. La UTRI tiene pérdidas anuales de más de 22.000 millones de pesos. Antes se tenía un convenio con la policía, que ese convenio costaba cerca de 3.000 millones de pesos, que colocaban a 70 policías dentro de las estaciones del mío, que son 56, y colocaban 4 en las terminales y aproximadamente entre 10 a 12 los veías montados en los buses rotando y haciendo unas visitas. Eso no se firma hace más de 4 años. Entonces, evidentemente, ¿qué ha llevado? A que la ¿Hace percepción, 4 años? Más de 4 años, sí. Wow. A que la percepción de inseguridad dentro del sistema pues sea cada vez peor. Entonces la gente... La percepción, no, la realidad. Y la realidad, y la realidad. No solamente eso, sino que es que está el cosquilleo, están los robos, etcétera, etcétera. Y pues eso generalizado cuando se divulgado en redes, pues también genera una percepción. Entonces la realidad más la percepción que tiene es que entonces la gente dice, yo no me monto en el mío porque más es un los sistema colados en el sistema que se inseguro por multiplicaron. todo lo que hoy puede suceder. Entonces lo primero que hay que buscar es cómo buscamos un mecanismo para reactivar sí o sí ese convenio que se tenía con la policía. Opciones, si la UTRI no puede, pues miremos cómo podemos generar unos recursos adicionales desde el municipio. Son 3.000 millones de pesos que pueden salir de la Secretaría de Seguridad, que pueden salir de la sobretasa de seguridad. ¿Al año o al mes? Al año. Que pueden salir de la sobretasa de la seguridad, que pueden buscar, ¿para qué? Para que empecemos a que la gente tenga esa percepción de seguridad y que la gente efectivamente vea el sistema un sistema que pueda ser eficiente. Eso por una primera medida. Lo segundo, que hay que decirlo, con este acuerdo que aprobamos, que fue el 180, pues la lógica es que se compren unos buses. Yo le decía ahorita, se necesitan cerca de 1.200 buses funcionando para que el tiempo, para que el sistema y el tiempo de espera baje aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Si no tenemos esa cantidad de buses, pues jamás vamos a tener un tiempo de espera y vamos a tener un tiempo promedio de espera de 33 minutos. Entonces, por eso es que la gente dice, no me monto en el mío porque se demora 33 minutos en pasar, yo tengo que salir ya, entonces tengo que coger el pirata y evidentemente todo lo que es el paralelismo, que la ilegalidad, la informalidad, pues ha venido una creciente porque el mío no está funcionando como debería de funcionar. Con este acuerdo, ¿qué se espera? Pues que el sistema pueda tener nuevos buses. ¿Por qué? Es que también hay que decirlo. El mío entró en funcionamiento hace 14 años. La vida útil de los vehículos puede estar entre 10 a 15 años. Entonces, muchos de los vehículos que hoy tienen los operadores, que hoy no tienen los recursos suficientes para hacer el mantenimiento, para, en este caso, comprar nueva flota de buses, pues están dañados. Y algunos lo están vendiendo ya, ¿no? Como chatarra. Tienen que hacerlo porque de Unimetro están vendiendo buses de esos dañados. Unimetro era el mejor ejemplo, que ellos ya entraron en proceso de liquidación. Tenían cerca de 164 buses, de los cuales solamente operaban 65, pero como no tenían la capacidad
financiera para cubrir a los trabajadores, entonces están operando entre 20 y 25 y Unimetro operaba en todo el oriente de la ciudad. Entonces ahí es donde podemos ver algo que sucede. Usted tiene una flota de 164 buses y que nomás le funcionen 60, o sea, menos de la mitad no le funcionaba. Claro, entonces, terrible. evidentemente, mientras que no tengan los recursos, mientras que no se compre una nueva flota de buses, pues no vamos a mejorar el tiempo de espera, y por eso es que todo esto que dicen los usuarios a los cuales ustedes entrevistaron, pues es una realidad, y si esto no se cambia, pues lamentablemente las cifras para el mío cada vez van a ser peor y va a llevar a que se hable en algún momento de una posible liquidación. El concejal Arias quería agregar algo porque levantó la mano. Sí, mire, desde hace muchos años en el Consejo hemos venido haciendo debates de control político respecto de la situación del sistema de transporte masivo. Siempre se ha dicho, los contratos hay que modificarlos porque esos porcentajes no pueden ser. Hay que liberar recursos del Fondo Fresa, del DEPCA, precisamente para que se vaya para los operadores. Hay que transformar el modelo porque indudablemente como está operando es insostenible. Hoy tenemos más de 22.000 personas que son colados, y por supuesto la garantía y la seguridad en las estaciones no se está dando, porque cuando nos vendieron el sistema de transporte masivo nos dijeron que no íbamos a tener vendedores ambulantes, que íbamos a estar seguros, que iba a haber internet, que iba a haber una cantidad de cosas en el sistema, pero finalmente no pasa. Utopía, y sí. la UTRID pues dice que para ellos el contrato no ha arrancado porque nunca se llegó a los 960.000 pasajes día. En consecuencia, ellos no tienen obligaciones para cumplir, pero sí reciben la plata que les llega vía tarifa y vía FESDE. Entonces, está muy bien para unas cosas, pero no lo está. Ahora, sobre el tema del transporte informal o el pirata, ¿por qué la gente prefiere pagar más en el informal o en el pirata que en el sistema de transporte masivo para cubrir la misma ruta? Sí, claro, las motos. Y hasta porque más costoso. Claro, mucho más y en alguna ocasión hasta el doble, porque la gente valora, ¿sabe qué? El tiempo. Claro, el tiempo. Para la gente vale el tiempo. Entonces, pero además tenemos un gran problema de frecuencia. Como tenemos tan pocos buses circulando, hoy yo creo que estamos alrededor de unos 550 buses que están circulando por la ciudad. O menos. O menos, dependiendo de lo que saquen los operadores a circular, pues indudablemente la gente tiene que esperar 20 minutos, 40, una hora, o de pronto no pasa el bus, y por supuesto eso genera una gran insatisfacción. Por eso cada usuario que se baja del sistema de transporte masivo, se sube a una moto o se sube a otro modelo, jamás se vuelve a subir al sistema. Entonces, permítame, le preguntamos al que está dentro de la guayaba, que es don Enrique Wolf. Don Enrique, ¿ustedes sienten por qué no sacan todos los buses? La gente dice, si son 750, ¿por qué no salen 750 y salen solamente la mitad? ¿Quién programa las rutas? ¿Cómo se hace toda esa operación de las rutas? ¿Lo hace Metrocali? ¿Quién lo hace? ¿Ustedes lo hacen directamente? ¿O en coordinación? El sistema tiene comprados 950 buses con los 4 concesionarios. Cuando quitamos a Unimetro, pues nos quedan 800 buses. Entre los 3 concesionarios Vídeo, porque básicamente los buses de Unimetro pues ya se perdieron y de todas maneras también están en un estado deplorable. De esos 800 buses, hoy se programan alrededor de 600 o 700 buses y se operan alrededor de entre 550 y 600. Eso es lo que, digamos, operamos los 3 concesionarios que quedamos. Nosotros le hemos dicho al distrito y a Metrocali que estamos dispuestos a operar más buses, pero se tienen que poner al día. Obviamente necesitamos los recursos del FESDE, los 80.000 millones de pesos que nos deben desde agosto del 2022, esos 8 meses de operación, porque sin eso es absolutamente imposible. Nosotros no tendríamos, y esos son los recursos que estaban destinados a arreglar esos buses para que salgan. Son más o menos 200 buses que pudiéramos sumar hoy, que ni siquiera hay que comprarlos, que ya están comprados. Otra cosa es que no estén pagados, porque pues, bajo la crisis que tenemos, los concesionarios no hemos pagado la flota. Lo estamos usando desde el año 2009, los buses, no hemos pagado, creo que ni el 10% de los vehículos a los bancos, ni mucho menos a los accionistas. Recordemos que todas las empresas o están en ley de quiebra o tienen pérdidas gigantescas acumuladas debido a todo lo que ha pasado. Entonces no hemos pagado los buses, pero ahí están. Por lo menos es solo arreglarlos, pero para eso se requieren los 80.000 millones de pesos que nos deben desde el año pasado del FESDE. Se lo hemos dicho a Metrocali, pero Metrocali simplemente dice que le llama a la alcaldía y la alcaldía le dice que no hay plata. Y ahí se queda, esa es toda la gestión que hace Metrocali. Un círculo vicioso que se forma ahí. Sí, y Metrocali es el responsable. Obviamente tiene un garante y tiene a la alcaldía detrás que a través de los mecanismos que prevé la ley está obligado, pues porque
claramente el servicio público de transporte es algo que se requiere para la ciudad, no es un capricho, no es que nos podamos dar el lujo de ser la única ciudad del mundo que no tiene un servicio público decente, ¿no? Una ciudad competitiva, una ciudad que quiere crecer, una ciudad que quiere sacar a la gente de la pobreza, necesita un transporte público y en todas partes pues, es subsidiado con recursos públicos que provienen de los impuestos. Y eso lo han entendido todas las ciudades, desafortunadamente, y creo que la anterior administración municipal lo entendió, pero pues esta administración, tanto de Metro Cali como del distrito, no realmente, pues sí ha demostrado un desinterés absoluto por el sistema y por eso es que las cifras de hoy, comparadas con las que tenía al principio esta administración, son terribles y realmente no sé qué tiene que mostrar. No sé por qué, por ejemplo, el presidente de Metro Cali no está en este espacio. Yo no sé si es que no le interesa o es que está muy ocupado haciendo twitters, porque pues, lo único que uno lo ve es tuiteando todo el tiempo, diciendo que los operadores no sirven para nada, pero pues tampoco toman ninguna decisión, no hace llegar los recursos, y lo único que está buscando es cómo tratar de destruir a los concesionarios. Hoy está en un ánimo simplemente de caducar los contratos, como si con eso se fuera a librar de todas las consecuencias pues, que puede traer quedarse Cali sin sistema. También está a punto de liquidarse Metro Cali. El 15 de julio tienen plazo para hacer unos pagos. Por ejemplo, a los acreedores tienen que pagarles el 30 de junio más o menos 2.500 millones de pesos en virtud de la ley 550 de Metro Cali, y hoy no hay señales de que lo vayan a pagar. Es decir, hoy el ausente presidente de Metro Cali, que no está en este espacio, quién sabe por qué, estará muy ocupado haciendo quién sabe qué, está a punto de liquidarse y el señor no le importa absolutamente nada. Por ningún lado, ¿no? Es el grado de interés que tiene la administración municipal en el sistema. Claro, ya lo he dicho, mejor no lo canta nadie, ¿no? El propio operador. Es que aquí se invitó al presidente de Metro Cali, lo invitamos, varias veces lo llamamos. En reiteradas oportunidades lo llamamos, lo convocamos, pero siempre la misma excusa. No tiene tiempo, no puede. Está invitado el presidente, ojalá que concurra, ojalá que se entere que está manejando el mayor problema que tiene la ciudad de Cali y que los caleños tienen puntos de vista muy claros frente a lo que pasa con Metro Cali. Muy a propósito, ¿qué dicen los caleños sobre el sistema de transporte masivo? Dayan Arango. La verdad, muy mala, ya parece a Bogotá. Yo soy profesor de fútbol y viajo casi todo Colombia y es un caos. Valle es valle, el departamento más lindo es el Valle del Cauca y Santiago de Cali, que es la sucursal del cielo. Entonces, muy mala, la verdad, muy mala. A mí me gusta porque yo tengo a mi hijo especial y él se siente muy bien cuando nos subimos, sí. Ha tocado pues estar en el mío y que ya hizo robos ahí dentro del mío que han robado celulares y pues ya hay personas que han gritado diciéndole que pues apagan el mío, cierran las puertas y pues maluco la inseguridad en el mío porque ya no está tranquilo como antes. Por lo menos en los míos acá rato están atracando a la gente. ¿Sí? Hoy no, pero eso es costumbre que por lo menos en la estación de Calizo eso es robo a cada rato. Muy demorado. Y lo que más me saca de quicio es que bajan buses sin servicio, pero dicen que es que tiene que ir a cambiar ruta. Pero es uno que está aquí esperándolo, le da mucha ira verlos pasar de subida y bajada vacíos. Pues primero que todo siento que ha mejorado en parte, pero siento que la ciudad está muy insegura, ¿ya? Y hay que prestar mucha atención en cuanto a los cuidados cuando los pasajeros van a pasar, ya que hay personas que se cuelan, y a la falta de cultura un poco que se maneja en la ciudad. El tiempo de espera está muy complicado porque siempre más o menos oscila entre 20 y 25 minutos. La seguridad, pues hay veces se han presentado algunos casos, pero pues son hechos agilizados. Pues bien, porque la verdad nunca ando con afán. Espero normalmente que el mío llegue vacío y pues considero además que es un medio ecológico que ayuda para reducir la mancha de carbono en la ciudad y en el mundo. Porque en otras estaciones, en las madrugadas que uno se viene a trabajar, a veces hay pues gente con ganas de robar a las personas. ¿Cómo cuáles estaciones? Como decir Primitivo, en Villanueva también. A mí me atracaron hace como un mes, me quitaron todos los documentos, todo en Villanueva. Llega uno a las 5 y no hay nadie. El tema de la inseguridad
hace, digamos, unos años era el tema de las frecuencias. Ahora, digamos, de las personas que hemos visto que Dayan Arango ha entrevistado, el 90% habla del tema de la inseguridad. Y pues todavía estamos esperando al presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, para que le responda a los operadores, a los concejales y a la comunidad. ¿Lo habrá dejado el mío al presidente? Yo creo que es que no ha pasado un bus del mío. Que pase. No atendió el llamado varias veces, debe ser que estaba tuiteando. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en A Fondo, donde estamos analizando el tema del mío. Estamos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Un sistema que comenzó a operar en 2009. Los buses tienen 14 años, tienen garantía hasta los 15 años. ¿Los buses son de quién hoy en día? Concejal Bravo. Los buses son de los operadores y Leo, el tiempo, la vida útil de estos buses no es de 15 años, puede ser de 10 hasta 15 años porque eso tiene unas variables como por ejemplo el clima, el nivel de altura por donde opera el sistema. Entonces hay muchos buses que ya a los 10 años sacaron las manos, entonces por eso lo decía muy bien el gerente de HIT Masivo, y es que tienen cerca de 200 buses parados sin hacer nada. Evidentemente ya requieren mantenimiento, el paso, la inclemencia del tiempo pues ha dejado un desarrollo en estos buses, y efectivamente hasta que esto no se mejore, hasta que el sistema no pueda involucrar nuevos buses, donde estos buses pues evidentemente puedan cubrir la necesidad del sistema, no va a pasar absolutamente nada. Reitero, muy bien lo dijo él, hay cerca de 800 buses, yo le digo 750, 800 buses. Si no llegamos a subir eso a 1200, pues jamás vamos a mejorar el tiempo de espera o la frecuencia que necesitamos, que tengan más rutas de las que hoy se tienen. Entonces, hasta que esto no cambie, pues evidentemente la gente no va a ver la necesidad de montarse al mío, porque va a seguir demorando de cerca de 33 minutos tiempo promedio, y pues ¿qué va a preferir? En la necesidad de su tiempo va a montarse el pirata, así le cobren más, así tenga que gastarse más, pues va a pagar, o inclusive de comprar una moto, porque hoy con las facilidades que se tienen para acceso a los créditos, para comprar una moto, pues evidentemente lo va a hacer. Y son usuarios que pierden. Entonces, hoy tenemos 270.000 pasajeros, hombre. 450.000 movíamos en un momento estándar, promedio antes de la pandemia, sí. 270.000, y por eso es que hoy les digo, y lamentablemente hasta que no se den un ejercicio de cambio, pues no va a pasar absolutamente nada. Hoy se ha planteado en el nuevo PIMU, que es el Plan de Movilidad Urbana. Y este PIMU pues ha generado un mecanismo para que hoy se puedan integrar varios sistemas alternos que tienen, como por ejemplo las gualas, como por ejemplo el tema de las busetas, que ahí donde hay que hacer una crítica, no han sido específicos dónde van a operar estos sistemas alternos, cuál va a ser ese costo que se les va a cobrar, cómo va a ser el mecanismo de cobro para que todo esto se pueda integrar al sistema y estos recursos lleguen efectivamente al sistema. ¿Y qué garantías de seguridad de seguridad para que un vehículo como las gualas operen en la ciudad de Cali con unas condiciones lamentables para los pasajeros? No, y seguridad técnica y todo, y seguridad mecánica. Algo que quería acotar, concejal. Pues muchas cosas. Mire, lo que pasa es que el sistema se estructuró mal porque no se entendió la cultura caleña. Y es que recuerden que uno salía a la esquina de su casa y la buseta pasaba por el frente y de regreso lo dejaba al otro lado de la calle. Se copió el Entonces, modelo aquí Curitiba. se puso a la gente a caminar 10 y 20 cuadras para poder llegar a una estación del sistema de transporte masivo. Esa es una de las filosofías por las cuales el PIMU, que hacía referencia a mi compañero Juan Martín, permite esa integración intermodal para que nuevamente se pueda llegar a los barrios, a los territorios y se puedan convertir en unos alimentadores. De pronto no se hizo esa transición. No se hizo. A la mala simplemente se sacaron todos los buses del sistema viejo. No hubo esa transición allí con el mío. Teníamos 4.500 busetas y buses circulando y se pasa a 960. Por supuesto, se desabastece mucho, pero con la premisa de que sí hay una cobertura al 100 o al 90 y pico % de Cali. Realmente no es cierto. La gente no está tomando su bus en el punto cercano donde siempre culturalmente lo tuvimos. Entonces, por eso es tan necesario. Con el tema de las gualas, por supuesto no están homologadas por el ministerio porque han sido adaptadas a lo largo de los años. Son carros de más de 40 años funcionando como un vehículo de transporte masivo, es un peligro. Claro, repotenciadas, por eso el transporte público tiene un tiempo de vigencia y van entrando en máximo 20 años. Por eso hoy ningún banco le va a prestar a los operadores para que compren más buses.
Por eso era necesario que el distrito empezara a prever cómo iba a garantizar esa reposición de buses que tienen que salir de circulación, porque no se les puede generar más si nos apegamos a la norma. Pero están proponiendo otra vez tener otra vez los buses del sistema antiguo. No, lo que pasa es que lo que se ha planteado en el PIMO es que puedan integrarse. Es que ninguna ciudad desarrollada en el mundo tiene un modelo exclusivo de sistema de transporte masivo, ninguna. Por eso ustedes en Medellín ven tranvía, metro. Estamos hablando de otra cultura. Otras culturas. Permítame, le preguntamos al gerente del grupo HIT, don Enrique Wolf. Don Enrique, ¿cómo miran ustedes ese decreto que emitió la alcaldía que establece un sistema inteligente de transporte para la ciudad de Cali, metiendo a todo el mundo dentro del sistema de transporte masivo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que aparte del nombre inteligente, pues no tiene, digamos, un esquema claro. Es decir, el sistema mío, en teoría, era el único que iba a operar la ciudad, iba a tener el 95% de cobertura, el otro 5% iban a ser iguales. Eso es, digamos, lo que se diseñó. Dado los problemas del mío, claramente nunca pudo llegar a ese 95% de cobertura, nunca se pudo desmontar el anterior sistema, que independientemente de lo que sea el anterior sistema sigue siendo el mismo modo, es exactamente lo mismo, es transporte terrestre, es decir, aquí no es que haya unos modos nuevos porque no se está pensando, o por lo menos no hay en el corto plazo, no se ve un tren de cercanías, no se ve un metro en el corto plazo. A hoy no está ni siquiera contratado. Puede que haya estudios, todos los que usted quiera, pero no hay contratado hoy ni siquiera algo que esté empezando a ejecutarse que sea otro modo de transporte. Entonces, los operadores no es que nos interese simplemente estar solos en la ciudad, porque pues, claramente eso depende del municipio, de las necesidades de la gente, etc. Lo que pasa es que hoy el PIMO no es claro de dónde se va a operar, cuáles son los sistemas, porque hoy la claridad es que el único sistema que existe es el mío, porque es que el transporte colectivo que aún subsiste con 400 o 500 buses, son buses que también ya están cumpliendo 20 años, que también están obsoletos, que también están en un estado incluso peor que los buses del mío. Solo ver a las calles los buses que aún opera están en un estado bastante, porque pues, también ya están a punto de cumplir su vida útil. Entonces, nosotros no vemos claridad de cuál es ese esquema inteligente más allá del nombre, cuál es realmente el esquema operativo, el esquema técnico, el tema de infraestructura. El sistema tiene casi 2 billones de pesos invertidos en la infraestructura, en las troncales. Las troncales, ¿qué ventaja tienen? Pues dan mayor velocidad. Entre mayor velocidad, por tener el carril exclusivo, que a veces pues, no se respeta, obviamente tiene mayor capacidad de movilizar pasajeros, pero esto pues asumiendo un sistema que funcione bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Para justificar el desmonte del sistema, le hemos cortado el oxígeno al sistema. El alcalde ha dejado de pagar, insisto, los 80.000 millones que nos deben del FESDE, precisamente para generar una crisis y para justificar que tal vez vengan otros a ingresar al sistema. Más allá de eso, no vemos cuál es el sistema inteligente. Entonces, de nada va a servir cualquier sistema si la estrategia es, le quito el oxígeno al mío, lo hago colapsar para justificar que entre otro. Pues de nada sirve, el sistema mío tiene que funcionar. Si va a tener sistemas complementarios, perfecto. ¿En dónde van a ir? ¿En qué zonas de la ciudad? ¿Con cuántos buses? ¿Con qué tecnología? ¿Cuál es el esquema de integración? ¿Cómo va a funcionar? Pero nada de eso está en el sistema. Lo único que hemos visto es generamos la crisis, le quitamos el oxígeno a los concesionarios, no les damos los recursos para que operen. Eso genera una crisis de servicio y de esa forma justificamos que es que se necesitan otros sistemas en la ciudad. Yo creo que si uno arranca las cosas como deben ser y realmente organiza el sistema mío, y una vez organizado el sistema mío nos damos cuenta cuál es el sistema complementario que se requiere con todas las variables técnicas que se tienen que estudiar, pues digamos nosotros nunca no nos vamos a oponer. Nosotros necesitamos que el sistema se preste bien, que la ciudad tenga un buen servicio de transporte. Simplemente no hay claridad sobre cuáles son esos aspectos operacionales que se requieren, y lo único que vemos es una estrategia de exterminio del sistema mío a punta de quitarle el oxígeno, crear la crisis para justificar su reemplazo. Concejal Bravo, ¿qué plantea?
Yo quiero hacer ahí una anotación. Evidentemente, cuando hablemos del mío hay que buscar hoy un sistema multimodal, por eso hay que mirar cómo se plantea la integración de las gualas, etcétera, etcétera, bajo un sistema que sea eficiente. Vuelvo a decirle, las mismas gualas, las que tenemos hoy en día, necesitamos los camperos de hace 50 años, los Carpati que están funcionando, eso es lo que necesitamos, los Nissan 80 que están funcionando, los Toyota 80 que están funcionando. Eso es lo que necesitamos. Ahorita necesitamos ya es tener la claridad de cómo van a ser esas gualas, si necesitan unos nuevos sistemas de vehículos, si cómo va a ser el sistema de recaudo, cuál va a ser el aporte al sistema de la integralidad. Eso es lo que hoy se necesita. Pero yo quiero hablar de algo que yo siempre he hablado. Mire, Cali siempre ha hablado de un tren de cercanías. Hoy ya tienen los diseños, ya tienen los estudios, ya se pasó el tema de prefactibilidad. Yo hice una propuesta cuando debatíamos el acuerdo 180. La propuesta era clara y contundente. Hoy Medellín tiene en Pignorar las Soretas al 2080 sujeta a la construcción de la tercera línea del metro de Medellín. Sí. Bogotá hoy tiene Pignorar la Suretaza al 2048 sujeta a la construcción del primer tramo de la séptima de ya sea el tren elevado o el metro subterráneo que ha planteado Petro. Yo lo que decía es, mire, hoy un mecanismo para que el tren de cercanías al 2045, un mecanismo para que hoy el tren de cercanías se pueda construir en el primer tramo va de Cali a Jamundí, que son cerca de 34 kilómetros, con un costo de 1,7 billones de pesos. Un mecanismo que yo he dicho es, ignoremos la Suretaza, que hoy está en el 2045, llevémosla al 2065 y que de ahí salgan los recursos para construir el primer tramo del tren de cercanías, que es Cali-Jamundí, y que así sea ya una realidad y en pie el proceso de construcción. Ya tenemos diseño, ya tenemos estudios, es decir, que fácilmente pueden arrancar obras en el 2024. Y esto, posteriormente, los otros 3 tramos que hacen falta, que haría Cali-Jumbo, que hacen falta Cali-Palmira y que haría falta Cali-Candelaria, que toda una totalidad tiene un costo de más o menos 7,7 billones de pesos, pues pueden salir de una APP, que es una alianza público-privada, para que así pensemos que no solamente es un sistema exclusivo de buses, que ya lo están en unas estaciones y demás, sino que miremos cómo podemos generar una integralidad donde podamos llevar más el tema del cable mío, donde podamos meter el tema del tren de cercanías, donde podamos integrar ese sistema de las guaras, que por supuesto tiene que generar un mecanismo eficiente donde sea clara cuáles son las reglas de juego, dónde van a operar, cuáles son los costos, para que efectivamente los ciudadanos vean el sistema de transporte público de Cali una oportunidad de movilizarse y así no tengan que aumentar más la flota de vehículos que se tenga en esta ciudad. Concejala Arias, hemos visto en varias oportunidades aquí en Afondo, y lo ha dicho en varias ocasiones el gerente HIT, de que el municipio no le ha pagado 80.000 millones de pesos. ¿Ya? 80.000 millones, lo ha dicho. Ustedes lo han aprobado en el Consejo, una cantidad de plata para el mío. Pero, pues no, el municipio no ha entregado esta plata. ¿Qué pasa? Bueno, eso sería una pregunta para trasladarle a Hacienda del municipio, pero indudablemente el Consejo siempre ha estado dispuesto a que el sistema de transporte masivo siga a flote, porque, reitero, es una política pública y es una política de Estado para poder garantizar. Nosotros no podemos dejar a la gente sin transporte público. Eso es un acto de irresponsabilidad. Pero cuando la denuncia, esos 80.000 millones de pesos que le ven, el municipio no los ha pagado. Claro, no se han pagado, entonces lo que están esperando es precisamente los recursos del gobierno nacional para ponerse al día con los operadores. Yo pienso que este tema hay que resolverlo. Sobre el tema de las gualas yo quisiera referirme, mire, el Ministerio de Transporte tiene unas especificaciones para el tema. Lo que pasa es que aquí necesitamos que el Ministerio flexibilice y nos estandarice un tipo de vehículo para que ellos puedan comprarlo. Es que no se tienen carros nuevos, no es porque la gente de las gualas no quiera, sino porque hay unas restricciones legales. Y apenas se permita el tema, todo el que quiera entrar a operar en esta intermodalidad o en este transporte complementario, pues tiene que entrar con transporte nuevo, con buses nuevos. Que piensen en los usuarios de la ladera de la ciudad de Cali, que no pueden estar siendo sometidos a los vehículos sin ninguna consideración. La parte plana de la ciudad de Cali con camperos todavía de los años 60, 70 andando, no puede ser. Estamos en Afondo, ya volvemos aquí en Telepacífico. La seguridad pésima, el tiempo de espera pésimo, y las taquilleras, en las pocas taquillas que hay, son niñas que no reciben monedas de 50 pesos. Se los critiqué un día porque ellas dijeron que estaba prohibido. Y no está prohibido porque si no, el Banco de la República las había quitado. Uno no anda tranquilo, usted no puede estar tranquilo en la ruta porque pues está uno siempre a la perspectiva de que le saquen las cosas, los elementos, los teléfonos. Entonces pues la verdad la seguridad es muy poca, muy mala. No, pues yo casi no me monto en el mío, pero sí hay mucha inseguridad y
y la espera es mucha para ciertas estaciones, ¿no? Casi para la gran mayoría. Frecuencia malísima, muy mala la frecuencia, porque tiene uno que esperar hasta 40, 50 minutos para que llegue una ruta. Pues las rutas que yo tomo, sí, normal, un tiempo de espera prudencial, no me parece. 10 minutos creo que está bien. Demasiada inseguridad y mucha espera también. De 15 a 20, a veces media hora. Demora mucho, por lo menos la ruta que yo espero es demasiado demorada, que es la que lo lleva uno para ese paso. Lo malo, está muy malo, me demoré casi media hora esperando el bus y mi hija esperándome acá, no he almorzado porque vengo del médico, muy malo, mucha inseguridad, sobre todo en el amanecer, vienen de allá de robar, de allá del Cancino, de Agua Blanca, están robando mucho, muy triste con ese mío y se están robando las partes del mío, no hay nada que hacer. Cuando el bus salió muy lindo, bonito, no, yo no había la hora de montarme. Hoy en día es el transporte que más detesto, pero es el transporte que me toca, porque con un salario mínimo no tengo para taxi todos los días. Sobre la inseguridad, el tiempo de espera y el servicio es lo que opinaron los caleños. Ahora la pregunta es para ustedes en casa. ¿Sigue siendo igual la percepción del año 2022 a este año del transporte masivo mío? Gracias, Dayana, y estamos ya en la parte final de A Fondo, hoy aquí con el tema del mío. Las conclusiones, doctor Wolf, quien es el gerente del operador HIT. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Básicamente, aquí debe haber un compromiso claro de ciudad de si quiere tener un transporte público organizado y debe garantizar las condiciones financieras para que esto exista. Aquí desafortunadamente se han perdido estos 3 años y medio con una administración tanto de Metro Cali como municipal que ha demostrado total desinterés y que pareciera que ha tenido una estrategia simplemente de tratar de que el sistema colapse. No sé para qué, con qué intereses, pero pues eso es lo que ha pasado y ahí están las cifras. Entonces nosotros sí creemos que ojalá en lo que le quede a esta administración y la próxima que venga tenga el mío como una prioridad, tenga el transporte público, tenga la seguridad de los ciudadanos como una prioridad y ojalá que esta ciudad pues que tanto queremos y que tanto quiero yo personalmente realmente pueda salir adelante. Nosotros queremos dar el mejor de los servicios, pero pues para eso se requieren los recursos. Eso ya está en la ley, ya están los contratos, no se entiende por qué simplemente el municipio no ha querido cumplir. Don Enrique, muchas gracias, muy amable. Concejal Bravo, así como en un telegrama, su conclusión. Es importante que busquemos todos los mecanismos para que salvemos al mío, para que generemos un buen servicio para los ciudadanos. Cali, como ciudad, ha invertido más de 2,8 billones de pesos a este sistema de transporte público y liquidarlo sería un error. Por lo tanto, hoy necesitamos generar mecanismos para que no retrocedamos al pasado, sino por el contrario, que ya tenemos algo y busquemos soluciones efectivas y eficientes para que los ciudadanos tengan una mejor movilidad. 30 segundos, concejal. Necesitamos un gran acuerdo de ciudad y lo necesitamos porque aquí todo el mundo está perdiendo. Aquí están perdiendo los operadores, están perdiendo los usuarios, está perdiendo el distrito y perdemos todos porque con plata de los impuestos caleños se está subsidiando el transporte público. Claro. Hoy el sistema o el transporte informal transporta más personas que el transporte legal. Es decir, se está depredando el transporte público. Entonces se requiere el próximo gobernante precisamente que convoque y efectivamente se encuentren las herramientas. Pero además tenemos un riesgo muy alto que son las demandas. Claro. Las demandas superan el 1.3 billones de pesos frente a Metro Cali. Claro. Concejal, muy amable. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches. Gracias, muy amable. Sean buenos ciudadanos. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FOTIC. Que tenga buena noche. Los esperamos la próxima semana con otro tema de palpitante actualidad aquí en A Fondo.